Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Continuaremos estudiando la carta a los Hebreos. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Un saludo también muy cordial para todos. Espero que el programa de hoy también nos deje muchas cosas en que reflexionar. Un saludo muy cariñoso. Bien, Liliana, hemos estudiado acerca del reposo del que nos habla la carta a los Hebreos. ¿Queda entonces algún reposo para el pueblo de Dios? Sí, definitivamente que nos quedan por lo menos dos reposos absolutamente emocionantes para esperar. Miremos un poquito, hagamos referencia en este capítulo 4 de Hebreos, de nuevo a la palabra que encontramos en griego para lo que nosotros escuchamos reposo, que es la palabra catapausis, que viene en la concordancia griega como el G2663. Recordemos, porque esto es muy importante para uno no confundirse en el mensaje, que esta palabra nos lleva a la esperanza, a cualquier descanso, pero también a la esperanza que nosotros tenemos que ya de vivir eternamente en la presencia del Eterno. Diferente al día de reposo, que es el G4520, que es sabatismos. Aquí no estamos hablando del tema, y no de catapausis, que es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué reposo nos queda a nosotros? A nosotros nos queda esperar con mucho anhelo, y sobre todo esperar teniendo mucho cuidado de nuestra vida. Primero, la venida de Yeshua. Segundo, el tiempo del milenio de reposo, y por último, la llegada desde el cielo de la Nueva Jerusalén, donde ya pasaremos una eternidad con el Padre. Así que esos son los reposos que a nosotros nos esperan. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Miremos el texto de Hebreos 4 y para que vamos entendiendo mucho mejor todo este tema. Hebreos 4:1, ¿qué nos dice? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos acá, vamos despacito para que entendamos estas palabras de este autor de Hebreos. Venimos enseñando desde el primer capítulo, que primero y dos de Hebreos, primer capítulo y segundo, nos habló de la identidad de Yeshua. En el tercero vimos la comparación entre Yeshua y Moisés. Entonces aquí nos está diciendo el autor de Hebreos, ya que nosotros hemos conocido a Yeshua, que es mayor que Moisés, que es Dios mismo, que es el dueño de la casa, que es el creador del cielo y de la tierra. Dice, esperamos que no vaya a suceder lo mismo que le sucedió a los que venían con Moisés, que escucharon las buenas nuevas, es decir, escucharon las promesas del Señor, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos en quien no creían básicamente. Ellos no creían en el Eterno, pero tampoco creyeron a Moisés, porque siempre le estaban altercando por cualquier necesidad que tenían. Aquí, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Si nosotros ya hemos conocido a Yeshua, que es mayor,
Lo que dice el autor es que nosotros debemos confiar, porque sabemos que Yeshua es Dios mismo, es la imagen visible de Elohim. Entonces tenemos que confiar en el Eterno, tenemos que confiar en su palabra, pero tenemos que crecer en fe, que era lo que no tenía el pueblo en el primer éxodo. ¿Qué nos dice a nosotros Pablo en Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Aquí tenemos que hacer un alto muy importante. Mire, no es lo mismo escuchar a un maestro, escuchar a un pastor, escuchar a los padres o a cualquier persona que les esté predicando la palabra. Eso es importante, pero más importante que eso es estudiar por ustedes mismos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él es lo que nos está advirtiendo Pablo en Romanos. Ustedes pueden escuchar la palabra, por ejemplo, la están escuchando hoy de mí, que me gusta enseñar la palabra, amo enseñar la palabra del Señor. Bueno, pero yo solamente les estoy transmitiendo la palabra. Eso está bien si van aprendiendo, pero está mejor si ustedes van a la palabra y comprueban lo que se les está diciendo esté conforme a lo que está escrito en las escrituras. Nosotros tenemos que volver a estudiar la palabra con mucho juicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esa es la única manera que nosotros tenemos para que la fe se incremente. Entonces, ¿por qué nos está hablando, por ejemplo, en el verso 3? Sigamos adelante con Hebreos 4:3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Recuerden, es el catapausis, el reposo final. No estamos hablando del día de reposo, sino de ese reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque vamos hasta ahí. ¿Qué es lo que significa? Porque esas palabras se ven un poco confusas, se escuchan un poco confusas. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Recuerden que el Padre tiene, él es sin fin, Él es el principio, Él es el fin, Él conoce el futuro, Él conoce el pasado, Él hizo el tiempo. La nueva Jerusalén que nosotros esperamos desde el principio estaba en el corazón del Padre, el volver otra vez y habitar con nosotros. Es decir, nosotros tenemos que saber que el Padre no es que se le ocurrió después a la mitad del camino la idea, por ejemplo, de tener la nueva Jerusalén. No, eso es parte de todo el plan que el Eterno tiene. Pero ¿por qué? ¿Por qué en ese primer éxodo no se cumplió todo? Bueno, faltaba el regreso, venía ya venir Yeshua, volver a unir el pueblo, etcétera, para que se cumpliera finalmente el plan completo. Nos dice en el número 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí sí está hablando del Shabbat. Ahora, ¿por qué aquí sí habla del Shabbat y en el otro no? Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no está uniendo en este momento las dos palabras de reposo? El reposo que es catapausis y el reposo que es sabatismos, que ya es el Shabbat. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos al plan del Eterno en Génesis, nosotros nos damos cuenta que el Eterno hizo la creación en 6 días y nos dice la palabra que en el séptimo día reposó. Recordemos que el Eterno todo lo hace bajo un patrón que está establecido a través de la misma menorá, a un patrón de 7. 7 es perfección. La creación se hizo en 7 días. ¿Y cuál era el plan de la creación? El plan de la creación era que tuviéramos 6,000 años, un día como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, que tuviéramos 6,000 años, digamos, del trabajo del hombre, 6,000 años en el que el pueblo se multiplicaría, en el que la humanidad misma escogería si estar del lado del Eterno o no.
y un milenio de reposo. Por eso que ese sí es el sabatismos en griego, que nos está hablando del milenio de reposo. Es muy importante diferenciar esos dos conceptos. Entonces, si nos devolvemos a Génesis, entendemos el día de reposo después de 6 días de trabajo, el mismo Eterno reposó. Si vamos entonces al plan completo, ¿quiénes no van a entrar en ese reposo final? El que no haya entendido ese plan del Eterno. Aquí en este texto sí hace el Eterno la diferencia de los dos reposos. Y es muy interesante que ustedes entren en su concordancia griega y comprueben que son las dos palabras diferentes. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el día de reposo parte del plan. Él dijo, trabajen 6 días y descansan el día séptimo, porque así va a ser en el futuro. Ustedes van a trabajar 6,000 años y viene un milenio de reposo, que es una de las esperanzas nuestras. Para nosotros, cuando nosotros entendemos eso, logramos entrar en el segundo reposo, que es el reposo eterno. Pues, cuando les está hablando de toda esta diferencia, recuerden que el Eterno está hablando de primero de la generación que salió de Egipto, que no logró entrar en el reposo de la tierra prometida porque nunca le creyeron a la palabra, nunca crecieron en fe, ellos nunca crecieron en el conocimiento, simplemente caminaban y allí si la nube se movía, ellos se movían, pero definitivamente nunca alcanzaron ese nivel de creerle sin duda a la palabra del Eterno. Sigamos mirando el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, porque todavía falta el milenio y falta la nueva Jerusalén, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por desobediencia. Y otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, y vuelve y nos repite la misma frase: si oyen su voz, no endurezcan el corazón. Este es el mensaje que una y otra vez repite el autor de Hebreos. Si ustedes oyen el mensaje de que hay un reposo que nos espera, no endurezcan el corazón. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. ¿Eso qué significa? Bueno, si ya digamos que con Josué hubieran entrado en la tierra prometida y ya hubiera sido el milenio y ya hubiera descendido la nueva Jerusalén, pues no hubiera tenido necesidad Yeshua de venir en este tiempo, y nosotros tal vez ya no estaríamos aquí. Fíjense y verán, si Josué les hubiera dado ese reposo, entonces no se hablaría de otro reposo, que es el que nos espera a nosotros, que es ese reposo final. Primero el milenio y después la nueva Jerusalén. Entonces dice en el verso 9, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Esto nos lleva directamente a mirar el tema del milenio. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros en el milenio? ¿Por qué el milenio se habla de un reposo que nosotros estamos esperando? Leamos así rápidamente, ustedes pueden leer después todo el capítulo, pero leamos en parte en Isaías 11:4, que nos habla de ese tiempo del milenio. Dice, juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, Yeshua cuando venga, y con el espíritu de los labios matará al impío. Pero empieza el milenio, será la justicia el cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará, una vaca y la osa pasarán, sus crías estarán juntas. El león y el buey comerán paja. Fíjense que es un cambio absoluto en la tierra, es una tierra nueva. Esa es parte del reposo que a nosotros nos espera, pero que de muy poco se habla de ese reposo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Este es el primer reposo que nos falta.
¿Y cuál es el segundo? La Nueva Jerusalén, que ustedes lo pueden leer completo en Apocalipsis 21. Si vamos dice que viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Recuerden que ya no hay más lágrimas, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor. Viviremos en una ciudad con calles de oro, con mares de cristal. No habrá día, no habrá luna ni sol, porque el Eterno mismo será nuestra luz. Es decir, si ustedes se leen todo, ahí es donde nosotros entendemos cuál es el reposo del que nosotros tenemos esperanza. Dice entonces en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga por el ejemplo de desobediencia que nos dieron en el primer éxodo. Y nos dice la palabra, nos dice el verso 12, procuremos entrar en aquel reposo porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entrar en el reposo. Esto es, léanse todo ese verso 12. Bien, Liliana. Entonces, para poder entrar en el reposo final, la clave es la palabra de Dios. La clave es la palabra. Y sabe Gerardo, ¿cuál ha sido un problema que nosotros, digamos, un problema que hemos heredado y que se ha perpetuado y nos ha quitado mucho de este concepto y de este contenido? Que nosotros yo creo que este verso lo conocemos todos los cristianos, todos conocemos, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, yo creo que nos la sabemos todos de memoria. Pero, ¿qué sucede? Que la sacamos del contexto de donde venía. O sea, sacamos el texto fuera del contexto, porque al fin y al cabo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un reposo. Entonces, ¿cuál es la idea que se ha extendido por todas partes? ¿Cuál es la idea que se ha extendido? Que una frase que dice, no, porque Jesús es mi reposo, Jesús es mi reposo, yo ya no tengo que hacer nada. Y eso no es verdad. El reposo es claro, el reposo es el milenio y la Nueva Jerusalén. Ahora, Yeshua o Jesús es el que nos guía para que entremos en ese reposo. Es el que nos guía y nos está exhortando que tenemos que entrar. ¿Cómo sabemos cuál es el camino que nosotros vamos a elegir para que podamos llegar hasta ese reposo? A través de la palabra de Dios. Leamos el texto. Entonces, devolvámonos un poquito al verso 11 para que entremos en ese contexto. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, procuremos, anhelemos estar en el milenio, anhelemos entrar por la Nueva Jerusalén, porque eso es lo que todos queremos. Todos anhelamos estar en el cielo, digamos, con el Eterno. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ¿qué es lo que nos ayuda? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra penetra, tiene un poder sobrenatural que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, una persona se puede meter a sí mismo, digamos, muchas mentiras o excusas con respecto a la obediencia a cualquiera de los mandamientos. Pero al final, abra la Biblia y reúnase allí, y pida al Espíritu Santo y el discernimiento, y venga la palabra, y verá que la palabra lo convence de justicia y lo convence de pecado. El Espíritu Santo que el Padre envía a través de Yeshua a nosotros es el que nos convence de pecado. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios, nosotros empezamos a poner a la luz de la palabra nuestra propia vida. Entonces, por eso es que Pablo dice, el que roba no robe más, el que mienta no mienta más. Es decir, usted se enfrenta, hay personas que siempre están mintiendo, pero cuando se enfrentan a la palabra, y la palabra le está diciendo que está absolutamente prohibido, que no va a entrar en el reposo, digámoslo,
Así en general, para que lo entendamos más fácil, digamos que no vamos a entrar en ese cielo que tanto anhelamos por la desobediencia. Ahí es donde nosotros empezamos a permitir que la palabra actúe como esa espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, donde no hay excusas, donde no, yo voy a pecar porque es que yo tengo una necesidad. No, el Padre le dice, confíe en mí, usted no tiene que pecar. Yo voy a robar porque tengo necesidad. No, confíe en mí, que usted no tiene necesidad de robar. Eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros decimos que es espada que penetra. Ahora, fíjense que no solamente en el texto de Hebreos se habla de que la palabra es esa espada de dos filos. Si nosotros nos vamos a Jeremías 23, 29, la palabra nos dice muy claro. Dice el Eterno, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjense, esto es importante. El Eterno sabe que su palabra es poderosa, que su palabra... Recuerden que en Ezequiel 36 nos dice que Él pone sus mandamientos en el corazón a través del Espíritu Santo. Es decir, entra dentro de nosotros mismos para instalar su palabra. De tal manera que si nosotros estamos pecando, el mismo Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a llevar a pensar, óigame, está haciendo algo que no tiene que hacer. Y esto es importante porque si nosotros continuamos leyendo en Hebreos, dice en el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Eterno conoce, lo que nos está diciendo es que el Eterno conoce hasta el último pensamiento nuestro. Nosotros no podemos escondernos de la presencia del Padre. Hasta el pensamiento lo conoce. Él sabe todo. Él sabe las intenciones del corazón. A Él no le mentimos. Entonces dice, por lo tanto, y miren el verso 14 que es toda una esperanza. Porque ya han mirado, le han visto la palabra, porque han permitido que la palabra penetre hasta lo profundo. Dice en el verso 14, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, fíjense, ¿qué tenían en el tiempo de Moisés? Sumos sacerdotes humanos que tenían que pedir perdón por sus pecados. Nosotros hoy, en este segundo éxodo, nosotros tenemos la esperanza de ese reposo con el Eterno, pero tenemos un sumo sacerdote que sí se puede, que nos conoce, que nos ama, que vino a buscarnos, pero que Él mismo fue tentado en todo. Él conoce nuestra humanidad y por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerden, Yeshua está sentado a la derecha del Padre. Es el sumo sacerdote una vez y para siempre. Es que recuerden, es un solo pueblo, el Israel desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese sumo sacerdote podía pecar, Yeshua no, Yeshua es sin pecado, Yeshua está a la diestra del Padre. ¿Cómo podemos nosotros, así tengamos una necesidad, nosotros podemos ir al trono de gracia, porque podemos alcanzar misericordia, porque Yeshua nos conoce, nos ama, Él sabe hasta lo que pensamos. Él puede abrir el camino en una dificultad que nosotros tengamos. No tenemos que desobedecer, pero y si nosotros queremos alcanzar ese reposo que está prometido para todos los creyentes, de vivir al lado en la presencia del Eterno, no tenemos excusa para decir yo no soy capaz de obedecer, porque tenemos a Yeshua con nosotros. Recordemos siempre, la Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Y la palabra la tenemos nosotros en la mano. Y la palabra, por ejemplo, Proverbios 35 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan.
Recuerden cuando Yeshua nos dijo en Lucas 11:28, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es importante. Si ustedes se leen todo el Salmo 119, yo los invito a que una vez que termine este programa, ustedes lean todo el Salmo 119 para que ustedes vean la importancia de la palabra del Señor. No es solo creer, es obedecer. ¿Por qué el Padre nos está llevando hoy a volver a los mandamientos? Porque pronto vamos a entrar en esos dos reposos. Primero en el milenio con Jesús, a reinar sobre la tierra, en un milenio de paz que nosotros ni podemos imaginar. Pero después a entrar en esa nueva Jerusalén. Léanse todo el Salmo 119 que comienza diciendo, bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la Torá del Eterno. Bendecidos los que guardan su testimonio y de todo corazón lo buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando nosotros empezamos a leer toda la palabra, nosotros nos encontramos que el mismo Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo único que tenemos que estudiar es la palabra de Dios, que la tenemos en nuestras manos. Usted la tiene allí en sus manos, la de siempre. Usted no tiene que cambiarla, usted no tiene que irse por ahí en versiones extrañas. Vaya a la palabra, siéntese y empiece a pedir la dirección del Padre. Y usted va a ver cómo, preparado ya con la esperanza de tener por delante dos promesas tan hermosas, como el milenio y la entrada después del milenio. Recuerden que en el milenio Satanás está atado, pero después para entrar en la nueva Jerusalén para siempre, el camino es a través de la palabra del Eterno. Yeshua es la palabra hecha hombre, pero también recordemos siempre esto, es hoy y para siempre el sumo sacerdote, de lo que vamos a aprender en los siguientes capítulos. Pero el que nos guía, el que nos conoce, el que nos ama y el que quiere encontrarse con nosotros en ese tiempo de promesa. Así que espero que todo esto sea un motivo de reflexión. Bien, Ileana, continuaremos con la carta a los Hebreos. Shalom, shalom. Vamos a continuar y miren los capítulos anteriores si no los han visto. Muy importante. Shalom para todos. Muchas bendiciones de la mano de Yeshua y estudiando la palabra. Y vamos a entrar en esos dos reposos prometidos. Eso va a ser absolutamente seguro porque la palabra es firme y es perfecta. Shalom, shalom para todos. Recordemos lo que nos dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.